Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este video. Hoy vamos a hablar acerca de diseño geotécnico de cimentaciones superficiales. Bueno, en primer lugar habría que establecer cuál es el objetivo del diseño geotécnico. Bueno, cuando hablamos de diseño geotécnico, básicamente lo que vamos a obtener son las dimensiones de la zapata. Es decir, si fuera una zapata rectangular, sería dimensión B, el ancho B, por la longitud L. En caso que fuera cuadrada, pues sería B por B. En todo caso, para efectos de diseño geotécnico, tomamos el lado corto de la zapata como el lado B y el lado L como el lado largo. En caso que fuera rectangular. Si fuera cuadrada, pues sería B por B. Por otro lado, tenemos también que cuando hablamos de cimentaciones superficiales, pues podemos pensar que deberían haber cimentaciones también profundas y efectivamente existen cimentaciones profundas. Cimentaciones profundas son pilotes, por ejemplo, y están un rango intermedio entre las superficiales y las profundas que se llaman semiprofundas. Son caissons, por ejemplo. En otro momento podemos hablar al respecto. Por hoy entonces hablaremos de cimentaciones superficiales. Bueno, matemáticamente nosotros podemos establecer que una cimentación es una cimentación superficial si cumple la siguiente desigualdad. Donde B es el ancho que estamos diseñando, de hecho. D sub F es la profundidad de emprotamiento o profundidad de desplante. Nosotros normalmente lo conocemos únicamente como desplante. Dependiendo de la literatura, de los libros que ustedes busquen, este valor puede llamarse de otra forma. Yo he visto únicamente como la letra D, por ejemplo, que en todo caso viene del inglés depth. Ok, entonces eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo identificamos las cargas? ¿Qué cargas son las que debería yo tomar para el diseño geotécnico de una cimentación superficial? Ok, bueno, entonces para eso nos vamos a referir al código, aquí a la derecha. Entonces, el código dice que para determinar el capítulo 2.15, por cierto, entonces el área de la base, de la zapata, o número de arreglo de pilotes, en este caso hablamos de una zapata, deberán ser determinados de las cargas y momentos no factorizados transmitidos por la zapata al suelo, o pilotes, y por presiones permisibles del suelo a través de los principios de la mecánica de suelo. Calculado todo a través de los principios de la mecánica de suelo. Ok, entonces vamos a utilizar esos cargas y momentos no factorizados, los llamamos cargas y momentos de servicio, lo que nosotros vamos a conocer como cargas y momentos de servicio. Ok, bueno, entonces lo que nos va a llevar a decir que si cuando nosotros hacemos un análisis estructural de un edificio, suponiendo que esta zapata que está en el esquema forma parte de un edificio, pues bueno, entonces lo que vamos a tener es que las cargas en un edificio se van a trasladar exactamente en esta cota para la zapata. Esquemáticamente, cuando nosotros hacemos un análisis estructural, bueno, cuando hacemos un análisis estructural de un edificio, nosotros suponemos empotramientos en la base, ¿verdad? Entonces un empotramiento en la base, que supongamos esto que está aquí, entonces me va a dar tres reacciones de las fuerzas axiales, de fuerzas cortantes y momento flector. Que son estos mismos que tengo en el otro esquema de la zapata. Ok, entonces esas reacciones tienen que trasladarse al suelo, que eso es lo que nosotros intentaremos explicar hoy. Ok, como lo dice el código establece cargas, no dice aquí específicamente cargas axiales, pero nosotros tomaremos únicamente cargas axiales y momentos, tal como lo dice ahí el código. ¿Por qué no tomamos en cuenta las fuerzas cortantes? Bueno, no es que no las tomamos en cuenta. Para efectos de diseño geotécnico, ese cortante va a tomar relevancia
únicamente si la zapata es una zapata aislada de un sistema aislado, es decir, que no existen más zapatas que están formando parte del sistema. Ese cortante va a tomar relevancia únicamente si esta es una zapata única en el sistema. Por ejemplo, pensemos una torre autosoportada o de una monopolo, es decir, un poste, etcétera. Entonces, ¿por qué toma relevancia? Bueno, si yo tengo este punto, tomo este punto de referencia, punto pivote, y tomo momentos respecto a este punto, entonces este cortante me va a generar un momento adicional a este momento que ya estoy teniendo aquí. Ese momento sería fuerza cortante por la altura de la zapata. Eso me va a generar un momento adicional. Ese momento, en todo caso, sería un momento de volcamiento para la zapata. Momento de volcamiento. Entonces ahí es donde toma relevancia ese momento, ese cortante, perdón. Y otro tipo de estabilidad geotécnica de las zapatas. Pero en este caso nosotros vamos a suponer que esta zapata forma parte de un sistema de marcos rígidos, pensemos, y que no es una única zapata que está haciendo el traslado de las fuerzas hacia el suelo. Entonces, cuando hablamos de las cargas, es decir, estas cargas que nosotros estamos teniendo aquí. Entonces, de esas cargas, como ya lo vimos en el código, tenemos que tomar cargas y momentos no factorizados. Entonces, vamos a tener cargas de cuando nosotros hacemos análisis estructural de un edificio, tenemos cargas muertas, cargas vivas, cargas de viento y cargas de sismo. Entonces, de todas las cargas que estamos analizando, de todas las reacciones, mejor dicho, que estamos teniendo en el edificio, vamos a tener una reacción axial de carga muerta. Llamo fuerza axial, lo identifico con la letra P y el subíndice D para identificar que es carga muerta. Entonces vamos a tener una carga muerta axial, carga viva, carga de viento, carga de sismo. Y lo mismo para los momentos, estos serían axiales. Lo mismo para los momentos. Momento de carga muerta, momento de carga viva, momento de carga de viento, momento de carga de sismo. ¿Cómo hacemos las combinaciones? Bueno, entonces aquí vienen las combinaciones que llamamos combinaciones de servicio. Entonces, si yo voy a tener una carga axial de servicio, pues voy a plantear diferentes alternativas, cargas de servicio. Aquí sería carga de servicio 1, por ejemplo, solo carga muerta más carga viva, que es la que nosotros solemos utilizar. Carga de servicio 2, que sería carga muerta más carga viva más carga de viento, por ejemplo. Y carga de servicio 3, carga muerta más carga viva más carga de sismo. Y lo mismo para momento. Momento de servicio 1 sería el momento de la carga muerta más momento de la carga viva, momento de servicio 2, momento de la carga muerta, carga viva, carga de viento, y la otra con carga de sismo. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos la combinación de alguna combinación donde se puedan combinar, valga la redundancia, carga muerta, carga de sismo y carga de viento al mismo tiempo? Bueno, eso, como alguien me lo dijo una vez, sería como el fin del mundo. Porque al final nosotros trabajamos en función de probabilidades. ¿Qué tan probable es que al mismo tiempo que yo estoy aplicando carga muerta y carga viva ocurra la carga de viento? Que la carga de viento sería, por ejemplo, una tormenta tropical, por decir algo. Entonces eso es probable que lo tenemos en la combinación número 2. O qué tan probable es que al mismo tiempo que yo estoy aplicando carga de viento, carga muerta y carga viva, ocurra un terremoto. También es probable. El asunto es
¿qué tan probable es que ocurra carga muerta, carga viva, tormenta tropical y terremoto? O sea, eso sería una catástrofe total. No digo que sea imposible, pero las probabilidades de que sucedan son muy pocas. Entonces nosotros diseñamos en función de probabilidades y tasas de retorno y todo eso. En fin, esas digamos serían las combinaciones básicas de diseño que nosotros deberíamos tomar para diseño geotécnico. Ok, entonces eso en cuanto a las cargas que se están aplicando. Estas cargas pues vienen del análisis estructural de un edificio, una casa, etcétera. Ok, entonces de esas cargas que se están aplicando, como dijimos, pues cortante pierde relevancia cuando estamos hablando de un edificio. Posteriormente vamos a hablar de cimentaciones para un monopolo o una torre autosoportada. Por hoy quiero que nos concentremos en esto. Entonces, esas cargas muertas y de momento que se están, cargas axiales, perdón, y de momento que se están trasladando a la estructura, al suelo, perdón, de la estructura al suelo, van a generar una respuesta en el suelo. Al final, para que se cumpla el equilibrio estático, pues yo estoy aplicando una carga P y un momento M, y el suelo tiene que dar una reacción en igual magnitud y en sentido contrario, que son estos gráficos que tengo en rojo por este lado, al lado derecho, al lado izquierdo. Digamos, entonces sería un caso 1 de cómo el suelo podría dar una reacción, y este sería un caso 2 de cómo el suelo puede dar esa reacción. Esta forma de este diagrama, que puede ser aquí trapezoidal como el del caso 1, que tiene o triangular o doble triángulo, podríamos decirlo en el caso 2, viene de la aplicación de esta ecuación que está aquí. En esta ecuación tenemos carga P, como ven ustedes ahí, que es la carga P de servicio. El A es el área de la zapata, que es lo que andamos buscando. B es el ancho de la zapata, que también lo andamos buscando. Y E es la excentricidad. De resistencia de materiales, nosotros sabemos que excentricidad es momento sobre carga axial. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos el momento, que sería momento de servicio, y carga axial de servicio. Y ahí vamos a tener entonces excentricidad. Entonces, ustedes podrían analizar, o podríamos analizarlo acá y decir entonces que este es más menos, es el que me va a condicionar que exista un Q mínimo de esta forma o un Q mínimo de esta forma. Si nosotros tenemos resultados positivos, es decir, cuando nosotros aplicamos el más, pues me va a dar Q máximo, y cuando aplico el menos, me va a dar Q mínimo. Eso es lo que significa ese más menos que está aquí. O sea, voy a aplicar la fórmula dos veces. Voy a aplicarlo usando el más, me va a dar Q máximo, usando el menos, me va a dar Q mínimo. El asunto es que ese menos eventualmente me puede llevar a que el Q mínimo sea negativo, por eso tenemos este gráfico del caso 2. Ok. Entonces, y bueno, si ese Q mínimo no es negativo, si es positivo, entonces tenemos la respuesta del suelo. Positivo implica entonces que es en sentido contrario a la carga que se está aplicando, que la carga que se aplica, esta carga P, es hacia abajo, pues entonces la reacción del equilibrio estático tiene que ser hacia arriba, forzosamente. Y eso me daría entonces el caso 1. Caso 2 entonces implicaría que el Q mínimo es negativo. Yo tengo solo tengo esta zona, esa zona que ya está churada en azul. Implicaría entonces que esto tiene un Q mínimo negativo. Todo lo demás, que sí tiene una reacción hacia arriba, es positivo, positivo, positivo. Es decir, que sí está aportando una reacción a la carga que se está imponiendo. Y esto obviamente, como les dije, es para que se cumpla el equilibrio estático. Si yo tengo una carga hacia abajo, pues voy a tener una reacción hacia arriba, ¿verdad? Y el suelo es el que está proveyendo esa reacción hacia arriba. Ok, entonces, ¿qué significa que yo tenga, por ejemplo, el diagrama del caso número 1 o el diagrama del caso número 2? Bueno, el diagrama del caso número 1 implica entonces de que el suelo está reaccionando, sí está reaccionando toda la base, pero una parte reacciona más, a donde está Q máximo, y una parte reacciona menos,
¿Cómo se da eso? Bueno, básicamente por el momento, porque existe un momento. El hecho de que existe el momento es como cuando nosotros vamos caminando. Cuando nosotros vamos caminando, vamos levantando el talón poco a poco y vamos apoyando más sobre la punta del pie. Entonces exactamente eso es lo que sucede con la cimentación. Yo estoy imaginemos que damos el paso hacia la derecha. Entonces estoy levantando el talón para poder apoyar más en la punta. Eso es lo que está haciendo el momento. Por eso, Q máximo lo estoy teniendo del lado derecho, porque hacia ese lugar apunta este momento que está aquí. Y estoy despegando del pie del lado izquierdo. Entonces el asunto es que si ese momento es suficientemente grande, digamos que para el caso 1 todavía yo no he despegado completamente el talón, estoy en una fase en que estoy intentando levantar el talón para poder caminar, mientras que en el caso 2 ya definitivamente levanté el talón, ya levanté el talón del suelo. Y eso es lo que sucede con ese caso DOB. Entonces eso implica que hay una separación entre el suelo y la estructura en toda esa zona azul que está ahí, en todo este ancho. Hay una separación entre el suelo y la zapata. O sea, se separó, se levantó la zapata ahí en esa zona porque el momento es muy, muy grande. Entonces eso es lo que está sucediendo. Obviamente nosotros esto es lo que el caso 2 queremos evitarlo a toda costa, ¿verdad? Y preferimos, obviamente, que aunque sea una respuesta que sea no constante, es decir, que sea variable en cualquier punto, pero que toda la zapata está todavía proveyendo reacción. Eso es lo que idealmente vamos a buscar. Ok, entonces, esa reacción del suelo, este gráfico, como dije, pues me da la reacción del suelo, la reacción máxima del suelo, es la que me va a ayudar para el diseño. Desde el punto de vista geotécnico, pues el diseño se basa en esta desigualdad, que la capacidad admisible del suelo sea mayor o igual que la máxima reacción que se está dando en el suelo. Y esta capacidad admisible viene dada de diferentes formas. Bueno, y de hecho el código habla al respecto de presiones permisibles. Permisibles, admisibles, sinónimos para nosotros. Entonces, bueno, vamos a definir acá que la capacidad permisible es lo mismo que la admisible, ¿no? Entonces andamos buscando que eso sea mayor o igual que el máximo. Entonces, esa capacidad permisible o admisible del suelo, pues viene de las propiedades propias, valga la redundancia, del suelo. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, esa capacidad admisible la podemos determinar por ensayos de suelos, como el CPT, por ejemplo. Nosotros utilizamos mucho el SPT, muy versátil, o por medio de los parámetros clásicos del suelo, parámetros básicos, ángulo de fricción, peso unitario y cohesión. Con esos valores, con cualquiera de estos métodos, nosotros podemos estimar capacidad admisible del suelo, que como dije, son de los parámetros propios del suelo. El SPT es muy versátil porque me da adicionalmente de la capacidad soportante del suelo, me da la profundidad a la que está aproximadamente esa capacidad soportante, es decir, se penetra 1 metro, entonces en 1 metro tanto es la capacidad soportante, a 2 metros tanto es la capacidad soportante y así sucesivamente. Entonces el SPT es el más versátil para poder obtener esa capacidad admisible. Y como les dije, bueno, está el CPT, que es la prueba de penetración del cono, o por medio de los parámetros básicos. Esto en todo caso tendría que estar en combinación con pruebas de densidad, por ejemplo, para poder establecer la capacidad admisible del suelo. Entonces, bueno, esto viene básicamente a lo que quiero llegar es que esto viene de ensayos geotécnicos, de ensayos de suelos. Y la capacidad máxima, como ya vimos, lo acabo de explicar, viene de las cargas que están siendo aplicadas.
Entonces, bueno, nosotros idealmente lo que andamos buscando es que esa capacidad admisible sea mayor, mayor que el máximo, pero como mínimo, lo mínimo que tiene que suceder es que la capacidad admisible sea igual que la máxima respuesta que tiene que dar el suelo. Ok. Por otro lado, el código en el apartado 1.1.3.5 habla del incremento de esfuerzos. Entonces, cuando nosotros usamos el método de esfuerzos permisibles, el código dice que podemos incrementar los esfuerzos, pero en circunstancias específicas. Entonces dice que todos los esfuerzos permisibles y valores especificados de soporte del suelo, como el que estamos viendo nosotros de coadmisible, para el diseño de esfuerzos de trabajo, que ese es el que estamos aplicando cuando hacemos diseño geotécnico, nosotros utilizamos el método de esfuerzos de trabajo. Pueden incrementarse 1/3 cuando se consideren fuerzas de viento o de sismo, ya sea actuando solas o en combinación con cargas verticales. Cargas verticales nos referimos a carga muerta y carga viva. No se permitirá incremento, bastante importante, cuando solo actúen cargas verticales. Si solo estoy tomando la combinación 1, para este caso, si yo estoy tomando la combinación 1, no puedo incrementar el coadmisible. Eso quiere decir entonces que, bueno, básicamente si yo estoy tomando combinación 2 o 3, si estoy usando PS2, PS3, combinado con momento de servicio 2 y momento de servicio 3, yo puedo utilizar un coadmisible modificado, pongámosle aquí sub m o incrementado, que va a ser igual a coadmisible más 1/3 de coadmisible. Entonces eso únicamente si estamos usando estas combinaciones que incluyen cargas de viento y cargas de sismo, actuando en todo caso en combinación con cargas verticales. Entonces, ¿por qué el código? Por otro lado, nosotros podríamos pensar por qué el código permite que podamos incrementar la capacidad del suelo en esas circunstancias, si nosotros más bien andamos buscando los casos más desfavorables posibles. Bueno, todo esto viene de que nosotros al aplicar ese método de esfuerzos de trabajo aplicamos factores de seguridad que son bastante altos. De hecho, para poder calcular esa capacidad admisible del suelo, primero se establece la capacidad última del suelo. Y esa capacidad última, bueno, se puede calcular por medio de cualquiera de estos métodos que acabo de establecer acá. Y esa capacidad última dividida sobre un factor de seguridad es el que me da la capacidad admisible del suelo. Y este factor de seguridad, cuando hablamos de suelos, es relativamente grande. Anda arriba de 3. De hecho, normalmente lo que se establece es que sea mayor o igual que 3. O sea, puede ser 4, 5, 6 sin ningún problema. O sea que estamos reduciendo bastante. Estamos reduciendo bastante la capacidad última del suelo para poder hacer diseño geotécnico. Por otro lado, además, están los factores que nosotros estamos tomando en cuenta cuando aplicamos cargas muertas y cargas vivas. O sea, cuando hablamos de cargas vivas, por ejemplo, nosotros sabemos que las cargas, nosotros suponemos una carga viva por el uso que tiene cierto espacio dentro de nuestra estructura, que normalmente no se va a dar. O sea, no es poco probable de que se dé la carga viva al mismo tiempo en todas las zonas que nosotros estamos colocando de un edificio. Si por ejemplo pensamos en una biblioteca, entonces en una biblioteca nosotros suponemos que va a haber una carga viva por la zona donde están los estantes y otra carga viva donde está la zona de lectura. Entonces, las cargas vivas que establece el código, ahí lo que estamos suponiendo es que al mismo tiempo que va a estar lleno de libros, toda la zona de libros, que eso sí puede ser probable, va a estar llena toda la biblioteca en todo el área, en todos los pisos. Si ustedes han ido a bibliotecas en la Autónoma, por ejemplo, o en Unitec,
donde yo he impartido clases, es cierto que está, hay momentos en que las mesas están llenas, pero lo que supone la carga es que incluso los pasillos entre, o sea, el espacio entre mesa y mesa está lleno, o sea que está lleno todo el área de libros también, el área de acumulación de libros, lo que dicen los códigos, lo que expresan los códigos es que todo el área, incluso el pasillo que está entre estante y estante, está lleno de libros. O sea que estamos suponiendo cosas también eh, con cierto factor de seguridad. Entonces el código, pensando en ese tipo de cosas, aparte de las probabilidades eh, de la aplicación de las cargas de viento y cargas de sismo, etcétera. Entonces, bueno, dice el código, si usted va a aplicar cargas de viento y cargas de sismo, es permitido que pueda aumentar por 1/3 la capacidad admisible del suelo. Debido a todas las otras desventajas que tiene, pues vamos a darle un pequeño respiro, ¿verdad? Dicho coloquialmente. Bueno, por otro lado, entonces, esa capacidad admisible modificada que tenemos ahora, pues todavía no me sirve estrictamente hablando para el cálculo que queremos hacer. De hecho, tendríamos que tomar en cuenta también, por ejemplo, el peso de ese suelo verde que tengo achurado ahí en el esquema y el peso del concreto de la cimentación. ¿Por qué? Bueno, por un lado, esa capacidad admisible nosotros estamos suponiendo que se está dando desde este punto hacia abajo, desde ese punto hacia abajo. Aquí tenemos capacidad admisible del suelo, y por otro lado, desde ese punto hacia abajo también se está dando, de este punto hacia abajo, se está dando la transmisión de los esfuerzos. O sea, es decir, la zapata empieza a transmitir cargas de aquí hacia abajo. Ok, entonces, del análisis estructural nosotros ya tenemos carga muerta, cargas axiales y cargas de momento. El asunto es que el suelo de esta cota hacia abajo, aparte de soportar carga axial y el momento, tiene que soportar también el peso del concreto, de la zapata, y el peso de ese suelo que está en esta zona. Y ustedes me dirán, ¿por qué lo tomamos en cuenta? ¿Por qué mejor no lo despreciamos? Bueno, eventualmente podría despreciarse, es una cuestión de criterio, no digo que no. Pero se suele tomar en cuenta para efectos de diseño geotécnico. Es porque cuando nosotros hacemos diseño estructural, análisis estructural, perdón, de un edificio, nosotros no tomamos en cuenta el peso del concreto que forma la zapata, ni tomamos en cuenta el peso de este suelo que está en esta zona, ¿verdad? Que al final también el suelo que está en esta cota tendrá que soportarlo, ¿verdad? O sea que el suelo que está de esta cota hacia abajo tiene que soportar cargas que vienen del análisis estructural y tiene que soportar peso del concreto y peso del suelo que está en esta zona, ¿verdad? Entonces, digamos que para acercarnos un poco más a la realidad tendríamos que tomarlo en cuenta. Entonces, eso me va a llevar a que necesariamente tengo que tener un espesor de zapata. Entonces, ¿cómo podemos determinar el espesor de la zapata? Bueno, antes de eso, me han preguntado varias veces cómo se establece de su F la profundidad de desplante. Bueno, profundidad de desplante se establece por medio del ensayo SPT. Nosotros, cuando vemos resultados de un ensayo SPT, como les decía yo, me va dando la capacidad admisible del suelo en cada profundidad. En 0.5 metros, tanto capacidad soportante; en 1 metro, tanta capacidad soportante, y así sucesivamente. A medida vamos profundizando, me va dando capacidades soportantes. Entonces, de ese ensayo nosotros vamos a tomar la capacidad soportante que nosotros estimemos que va a ser óptimo para el trabajo que vamos a hacer. Es decir, y digamos que para que tengan una idea ustedes, la capacidad admisible que se suele buscar es 2 kilogramos centímetro cuadrado, o dicho de otra forma, 20 toneladas por metro cuadrado. Ese no está escrito en ningún lado, ese valor es un valor promedio, digamos, que podríamos buscar
en un ensayo SPT, ¿verdad?, de capacidad admisible del suelo, para tener un diseño geotécnico de una zapata, digamos, normal. El asunto es que, como les digo, no es una regla, pero va a depender bastante de la estructura que nosotros estemos tomando. Es decir, no es lo mismo decir que voy a diseñar una casa de 2 pisos, por ejemplo, que voy a necesitar cierta capacidad admisible, contra que voy a diseñar un edificio de 15 pisos, por ejemplo, o 20. Entonces la capacidad admisible que requiero es diferente en ambos casos, ¿va? Entonces por eso les digo, es para que lo tomen como una idea nada más. Andamos buscando valores cercanos ahí, pero no quiero que descarten que el hecho de que tengan 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado también puede servir. En todo caso hay que tener cuidado en ese sentido, porque si por ejemplo estamos hablando de una arcilla, la arcilla cuando está seca es una piedra, ¿va?, y me puede dar valores más altos que 20 incluso toneladas metro cuadrado. Pero el asunto es que al contacto con el agua pierde su consistencia, o va cambiando, va variando su consistencia. No es que la pierde, va variando su consistencia, y entonces de ser una piedra muy fuerte o dura puede pasar a ser un lodo, ¿va?, rápidamente, dependiendo del tipo de arcilla. Entonces son varios parámetros que estudiar, pero básicamente podemos tomar esa referencia de 20 toneladas metro cuadrado o 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿cómo se establece el espesor de la zapata? Bueno, vamos a irnos a este esquema que tengo a la derecha. El código dice que el peralte mínimo de una zapata sobre el refuerzo inferior no deberá ser menor que 15 centímetros para zapata sobre el suelo, que ese es el caso nuestro. Eso quiere decir que el peralte, este peralte, va a ser igual a 15 centímetros como mínimo. Y ese peralte, voy a hacerle zoom aquí al esquema. Como ven ustedes, va desde la fibra en compresión, desde la fibra más alejada en compresión hasta el centroide del acero, de la fibra en tensión. Entonces va de la capa superior hasta el centroide del acero. Ahora, por otro lado tenemos también el recubrimiento. Entonces, para estructuras de concreto que están fundidos contra y permanentemente expuesto al terreno, tenemos un recubrimiento mínimo de 7.5 centímetros. El recubrimiento entonces viene desde la cara inferior, de esta cara, hasta la parte inferior de la zapata, tal como está expresado aquí. Entonces digamos que si nosotros quisiéramos establecer ese espesor de la zapata, que eso es lo que andamos buscando ahorita, el espesor de la zapata, entonces hay que tomar en cuenta el peralte, recubrimiento y el diámetro de la barra. Pero bueno, para poder establecer un valor inicial, podríamos decir que si yo sumo el recubrimiento, el peralte mínimo más el recubrimiento, que es 7.5 centímetros como mínimo, esto me da aproximadamente 22.5 centímetros. Ok, eso quiere decir que podríamos establecer un valor de H perfectamente, aproximadamente de 25 centímetros. Y eso sería un valor inicial muy bueno para empezar a trabajar. Esto en todo caso ya específicamente se debe determinar por medio de diseño por cortante y diseño por flexión de la zapata. Ya estamos hablando de diseño estructural, ¿verdad? Diseño estructural. Ya en el diseño estructural de una cimentación, entonces nosotros definimos ya el espesor de la zapata y definimos el refuerzo de la zapata. Pero bueno, para efectos de diseño geotécnico podremos partir de H igual a 25 centímetros, es decir, el espesor igual a 25 centímetros. Entonces ya podemos establecer acá 25 centímetros. Ok, entonces, como les decía, si le ponemos números a esos datos que tenemos ahí para poder
hacer una pequeña aproximación, ya vamos bastante avanzados en el video. Entonces, bueno, supongamos, yo estoy suponiendo aquí para este esquema un D sub F de 1 metro. Vamos a tomar este valor de 20 toneladas metro cuadrado. Vamos a tomar el peso del concreto, 2.4 toneladas metro cúbico, y el peso del suelo, que está en esa zona, de 1.5 toneladas metro cúbico. Entonces, eso que acabo de explicar acerca de tomar en cuenta, perdón, el peso del concreto de la zapata y el peso de este suelo, me va a llevar a que vamos a tener un Q admisible neto, una capacidad admisible neta del suelo. Entonces esa capacidad admisible neta va a ser igual a la capacidad admisible menos, y entonces lo que tiene que ver con el peso del suelo y lo que tiene que ver con el peso del concreto reforzado. Ok, en este caso, esto en todo caso, recordemos que vamos a trabajar en términos de toneladas metro, está en términos de un esfuerzo. Entonces el peso del suelo, pues habrá que multiplicar el peso unitario del suelo, que es 1.5, peso del suelo, por el espesor, que en este caso el espesor que tiene es D sub F menos H. O sea, para poder tener este esquema, esta altura, que está aquí, D sub F menos H. Entonces eso me da el correspondiente al suelo. Ahora es del concreto, sería el peso unitario del concreto reforzado por el espesor de la zapata. Ok, entonces esta resta me va a dar entonces, vamos a cambiar de color, esta resta me va a dar entonces 0.75, 1 menos 0.25, multiplicado por el peso unitario del suelo. Entonces me va a dar que WS va a ser igual a aproximadamente 1.13 tonelada metro cuadrado. Y por otro lado tenemos el del concreto, que sería el resultado de multiplicar 0.25 por 2.4. Eso me va a dar aproximadamente 0.6 tonelada metro cuadrado. Eso quiere decir entonces que la capacidad admisible neta va a ser igual a 18.27 tonelada metro cuadrado. Ok, para que sigamos con el ejemplo, vamos a asumir que vamos a tomar de las cargas, del análisis de las cargas, vamos a tomar un PS2 que va a ser igual a 100 toneladas y un MS2 que va a ser igual a 10 toneladas metro. Eso me va a llevar entonces a que vamos a tener una excentricidad, esto es momento sobre carga axial, me va a dar entonces una excentricidad de 10 centímetros. 10 centímetros, que sería 10 sobre 100, me va a dar 0.1 en metros, son 10 centímetros. Vamos a ponerlo acá, 0.1 metro. 0.1 metro. Entonces eso, porque ya tenemos nosotros capacidad admisible neta. Ahora esto, como dije, la comparación que estamos haciendo es que tiene que ser mayor o igual que Q máximo. Entonces vamos a eso, calculemos Q máximo para estas cargas que acabo yo de asumir. Entonces Q máximo será igual a P sobre A
1 más 6E sobre B. Ok, sustituyendo entonces vamos a tener carga de servicio de 100 toneladas, el área es incógnita, 1 más la excentricidad que sería 0.1, bueno, por 6 sobre B, que también es incógnita. Para este ejercicio vamos a asumir una zapata cuadrada, por lo tanto el área será B por B, B al cuadrado. Y bueno, entonces de esta igualación que tenemos aquí, o de esta condicionante, mejor dicho, que tenemos acá, habíamos planteado que por lo menos lo que tiene que suceder es que la capacidad admisible, en este caso capacidad admisible neta, por lo menos tiene que ser igual a la máxima reacción del suelo. Entonces podemos establecer una igualación entonces y decir que 18.27 es igual a 100 sobre B al cuadrado por 1 más 6 veces 0.1 sobre B, y resolver la ecuación. Entonces al resolver esta ecuación vamos a obtener un valor de B igual a 2.6 aproximadamente, 2.6 metros. Bueno, el valor exacto es 2.5958, etcétera. En todo caso, aquí lo que vamos a tener va a ser una ecuación cúbica. Vamos a tener tres valores. Obviamente vamos a descartar todos los valores que sean negativos y vamos a descartar todos los imaginarios, y obviamente todos los que den cero. Y dentro de todos los positivos tomaremos el menor que sea lógico, obviamente, que sea que tenga lógica. Es decir, si me hubiera quedado tres valores positivos y uno hubiese sido 0.1, otro igual a 0.5 y el otro 2, pues entonces el más lógico que debería utilizar yo es el de 2 metros. Entonces así haríamos el diseño geotécnico de la zapata. Digamos que este sería el fin del diseño geotécnico. Pero antes de eso, pues habíamos hablado de que nosotros podemos aumentar la capacidad admisible del suelo cuando estamos usando combinaciones que incluyan cargas de viento y cargas de sismo. Entonces la combinación 2 ya vimos que incluye cargas de viento y cargas de sismo. Eso quiere decir que yo puedo aumentar ese valor de 18.27 por otro valor. Bueno, incluso deberíamos no hacerlo ahí, sino que antes del cálculo de la capacidad admisible neta, aumentar el valor acá. O sea que si este valor era 20 toneladas metro cuadrado, si yo lo incremento por un tercio, me llevaría a que este valor debería ser entonces 26.66 toneladas metro cuadrado. Entonces si utilizamos este valor de 26 toneladas, entonces tendríamos obviamente otro valor de la capacidad admisible neta, que la vamos a poner en otro color entonces. Entonces si tomamos este valor, la capacidad admisible neta va a variar a un valor de 24.93 toneladas metro cuadrado. Si sustituimos ese valor aquí, pues entonces obviamente lo que deberíamos esperar es que la zapata sea un poco más pequeña. Si yo sustituyo acá 24.93 y hago igual al resto de la ecuación, a esto que está aquí, entonces haciendo el cálculo vamos a obtener entonces 2.25 metros. Como ven, hay una variación. No es, digamos que no es, tampoco es tan significativo, de 2.60 a 2.25 metros. Pero vemos que hay una reducción en el área, que como dije, el código lo permite. Entonces con eso finalizamos el video de hoy. Espero les haya sido de utilidad para poder hacer diseño geotécnico de la zapata. Probablemente en un futuro video pues vamos a hacer diseño estructural tomando en cuenta todo esto que ya hemos analizado desde hoy. Espero que se encuentren bien. Saludos.